Ahora sí, buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar nuestra clase de día viernes en este día tan valdiviano, lluvioso, un poco frío, pero siempre verde. Entiendo que ayer ustedes, los estudiantes organizados de la Facultad de Administración Pública, votaron y el resultado de la votación fue rechazando el paro. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes podría contarme cuáles son los argumentos? Porque no es que lo esté juzgando, sino que los desconozco y quisiera conocerlos. ¿Cuáles son los argumentos que se dieron a favor del paro y cuáles son los argumentos que se dieron en contra del paro? Para saber un poco en qué reflexiones están ustedes los estudiantes. Si alguien puede contarme. O sea, los argumentos que se dieron a favor del paro fueron básicamente que debíamos apoyar las manifestaciones que se están haciendo en la universidad y no hay que haber indiferente. No. Pero después se había llegado al consenso de que a lo mejor una paralización de actividades no sería lo más oportuno, pero sí lo sería, no sé, po, hacer una colecta para ayudar a los chicos que están en una toma, o, o no sé, po, o como participar en las manifestaciones, pero no irse para nosotros porque perdíamos tiempo de clase y ahí hay que recuperarlo. Súper. Cuéntame una cosa. Entiendo que hay algunos edificios de clase que todavía están tomados, ¿no? Sí, es verdad. El edificio en la mía está tomado todavía. Sí, pero según el CAU, el consejero académico universitario, eh, las paralizaciones están como ya en su fin, po, porque dijo que hay de tres tipos. Están las que son por despido de docentes, por infraestructura y por apoyo a la manifestación, ¿no? Ya. Y, y están todas casi solucionadas, entonces está como ya a punto de terminar todas las paralizaciones y todas las manifestaciones. Súper. O sea que no hubo una decisión de la Federación de Estudiantes o del, no sé, o la Asamblea de Centros de Alumnos general para la universidad acerca de hacer o no hacer paro, porque yo entendía que ayer en la tarde iba a haber una discusión más general de los estudiantes de la universidad. No hubo tal cosa, ¿no? No, no hubo tal cosa. La FEUACH ha sido bastante indiferente con el tema, así que eso es Porque algo que hay usted, que juzgar. o sea, porque ustedes en este momento tienen federación, la FEUACH, que está representada en los órganos de la universidad y está funcionando, ¿no? Se supone que sí, po. Se supone que sí está funcionando. Ya, pero no ha tomado ninguna posición todavía, no ha dado ninguna comunicación, nada, dicen ustedes. No, 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 no he dicho nada. Bien, comencemos nuestra clase de hoy día viernes. Como siempre, cuando son clases virtuales, vamos a hacer aproximadamente una hora de clase, porque por este medio la concentración es un poco más difícil, es distinto cuando estamos presenciales, hay más estímulos, hay una conversación distinta, entonces vamos a hacer, como hemos hecho las otras veces, una clase de aproximadamente una hora, bastante concentrada para poder avanzar. Ayer habíamos intentado describir en qué consistía, por una parte, el pacto, o sea, en qué consistía el pacto del Estado Compromiso, estos tres actores nuevos o transformados, como en el caso de la oligarquía, que formaban las grandes fuerzas dentro de esta nueva sociedad de masas, que tiene nuevos actores, nuevas demandas. Entonces el pacto es una suerte de equilibrios de yo te doy, tú me das, yo renuncio, tú renuncias, para obtener un conjunto de arreglos y un cierto orden pacífico que permita el desarrollo y la democracia. Y esto, decíamos, tenía algunas condiciones. Una de ellas es, por supuesto, la exclusión de la violencia, tanto de la violencia militar como de la violencia social en las calles, la influencia de esa violencia sobre la política. Pero también tenía la condición económica de que para aumentar la torta, decíamos nosotros, y salir de una lógica de suma cero, que es la que crea conflicto político, el sistema tenía que empujar un crecimiento económico constante. Y estas eran las dos grandes reglas, pero también señalábamos, muestro el,
Ahí, ven bien la presentación, ¿no? Bueno, contéstenme la pregunta, por favor, para yo poder tener una interacción que me permita Sí, profe, sí, saber, se ve bien. saber si estamos avanzando bien, porque una vez, digo, como se quedan callados y como las cámaras están apagadas, yo digo, oh, se fueron todos, entonces mejor me voy yo también. Ya, decíamos que este arreglo, por supuesto, como era complejo y frágil, tenía algunas bombas de tiempo que le estaban haciendo tic-tac que podían complicar y terminar quebrando el pacto. La primera era que tenía que haber un equilibrio entre este juego de la torta, decíamos, es decir, que en la medida en que los actores que están sobre la mesa política quieren un pedazo más grande de la torta, porque la idea es aumentar los derechos y el bienestar, bueno, para que no se produzca conflicto, la torta tiene que crecer al mismo tiempo. Es decir, el equilibrio entre demanda social y crecimiento económico. El segundo, que hubiera un predominio, o sea, una mayor importancia de una política muy pragmática, que nadie se cerrara en sus principios, como diciendo yo esto no los transo para nada, que eso tenía que predominar sobre las políticas e ideologías más principistas, sobre una polarización o la intolerancia, porque por supuesto este sistema tenía que ser era un sistema, llamemos así con el lenguaje hoy día, de cocina. Había que estar cocinando permanentemente, tú renuncias, yo renuncio, bueno, yo cambio de opinión ahora. A propósito de que, por ejemplo, al presidente Boris, todo el mundo le critican tanto que cambie de opinión. Bueno, era propio de este periodo político que está construyendo permanentemente acuerdos y equilibrio, el ir cambiando de opinión. O sea, lo normal de un político era su capacidad para ir adaptándose, porque lo que importaba no era tanto la autenticidad del político, es decir, que él se mantuviera siempre con sus mismas ideas y en una sola línea, sino que lo que importaba era conservar el equilibrio político y social del orden. Y ahí vean ustedes, y me hago un salto, este paréntesis, la diferencia que hay con la política hoy día, que como es una política mucho más personalizada, es decir, que está mucho más centrada en la representación, en la presencia, en la manera de aparecer de los personajes y las personajes de la política. Por lo tanto, la pregunta es un poco por la historia personal, de la autenticidad de uno. En este periodo, y bueno, y eso tiene que ver con las redes, por supuesto, actualmente, que es una política que está muy centrada en la comunicación de las personas, más que del orden. Vean ustedes que ahí la tecnología respecto a la política la condiciona, porque el formato, o sea, la forma en que opera las tecnologías son formas de representación individual. Es decir, no hay un Instagram que represente órdenes sociales. El Instagram representa actividades de personas. Twitter son muy personalizados y por lo tanto la pregunta política hoy día cada vez más es por la autenticidad del personaje, ni por su ideología, ni por su partido, ni por cómo ha hecho política a lo largo del tiempo, ni el rendimiento político que tiene. En esta época no. El tema personal es muy poco importante, entre otras cosas no están estas tecnologías personalizadas, el individualismo cultural es más débil, aquí el tema es el orden. Y como lo que importa es el orden, un político está permanentemente viendo cómo él tiene que cambiar, bailar, negociar, para que el orden se mantenga. Por supuesto, para que se mantenga un orden lo más próximo posible a sus intereses. Y por eso que pelea y lucha, pero sobre todo que se mantenga un orden político relativamente estable. Y por eso era importante una política pragmática, no una política de autenticidades, de principios, de identidades, que es como hoy día ocurre en la política y por eso que también eh, eh, la tendencia a la polarización, a la oposición total de unos con otros y a la dificultad de formar acuerdos políticos, que es lo que vemos nosotros hoy día en nuestra política, es tan fuerte. A propósito de eso, paréntesis dentro del paréntesis. Mañana, día sábado 1 de junio, el presidente de la República rinde cuenta ante la nación, del Estado de la nación y por lo tanto de la acción del gobierno para el desarrollo de la nación. Esta es una institución, es decir, es un conjunto de reglas que define una acción que es la acción de dar cuenta a la República del Estado de la Nación por parte del jefe de Estado.
es una tradición que se remonta al siglo XIX, forma parte de nuestras tradiciones y rituales estatales muy importantes. Y es bien clave no solo escucharla para ver cómo el gobierno interpreta el momento del país, cómo el gobierno y el presidente de la República interpreta su obra y lo que ha hecho y cómo da cuenta a la nación, cómo dice qué es lo que falta y qué es lo que quiere hacer para adelante. Eso es muy clave. Pero también es muy clave escuchar mañana mismo y el domingo en la prensa, en las redes, escuchar la reacción del resto del país, especialmente de los otros actores políticos, sobre lo que él dice. Es un momento en que se revela con mucha fuerza el estado de nuestro sistema político, es decir, las polarizaciones, eh, dónde hay consensos, hacia dónde queremos ir, cuál es la interpretación que hacemos del pasado, de nuestros conflictos, la interpretación que se hace de las demandas de la sociedad. Yo los invito y las invito a que vean mañana un pedazo, por lo menos, esto se transmite en cadena nacional, que vean este ritual institucional, probablemente de los ritos institucionales más importantes de nuestra República, que lo vean y después que atiendan un poco en las redes o en las páginas web de los diarios, un poco cuáles van a ser las reacciones, porque es un momento muy importante para entender eh, cómo funciona y qué está pasando en nuestro sistema político, que como ustedes saben, como administradores públicos y licenciados en ciencia política, esta es la cancha donde ustedes van a jugar. Ya están jugando en esta cancha, esta es la cancha en la cual ustedes van a jugar y por lo tanto me parece importante o atractivo que ustedes puedan verlo. De cualquier manera, la próxima semana voy a hacer un par de paréntesis para comentarlo y a ver si ponemos algunos titulares de prensa para leer. Bueno, cierro ese paréntesis, cierro el otro paréntesis también sobre la diferencia entre una política centrada en el orden y una política centrada en las personas. Entonces, como era una política centrada en el orden, lo que importa no es tanto la autenticidad y la identidad de cada político por sí mismo, sino que en qué medida el orden se sostiene. Y por eso es que cada uno renuncia, pelea, conquista. Y lo tercero es que las instituciones del Estado tenían que ser suficientemente eficaces en proveer seguridad y bienestar y paz, como para que la gente dijera, mira, más vale pelear dentro del sistema que fuera del sistema. O sea, una de las cosas que ocurren, y probablemente es uno de los argumentos de el estallido de octubre del 2019, es que cuando las personas perciben que trabajar, operar o demandar o tratar de conquistar derechos por dentro de las instituciones no es eficaz y las instituciones no están siendo suficientemente eficaces, busca lo que vamos a llamar medidas o acciones extrainstitucionales y a veces antisistema. Entonces, otro de las bombas de tiempo era a ver si el sistema institucional era capaz de sostener su rendimiento y sus beneficios para que efectivamente la población y los actores políticos no se tentaran a operar por fuera. Y esto también está muy presente, no solo en el estallido de octubre del 2019, sino que estuvo muy presente en las cosas que fueron pasando y que condujeron al golpe de Estado. O sea, porque hay actores de derecha apoyados con actores militares que deciden iniciar una acción extrainstitucional, eh, incluso antisistema, para poder obtener beneficios que no obtenían por dentro del sistema. Entonces, estas son las tres bombas de tiempo que van a hacer tic-tac y van a hacer tic-tac de manera cada vez más fuerte. Y ahí habíamos empezado un poco a analizar cómo funcionó este sistema, que el Estado compromiso funcionó a plena máquina entre 1932 y 1964. Uno puede decir entre 1932 y 1958, entre el 58 y el 64, entre el 52 y el 64 hay un intento, ya empieza un poco a fallar y por tanto como que se repara el motor y ya después del 64, Allende, Frey primero y Allende después dice, mira, este motor está malo, hay que cambiarlo, o sea, el auto lo queremos mantener, pero hay que cambiarle no solo el aceite, hay que cambiar el motor completo. Y por eso que son dos periodos revolucionarios en ese sentido. Pero entonces estaban partiendo a ver, bueno, cómo funcionó esto y cómo las bombas de tiempo empezaron a, a hacer tic-tac cada vez más fuerte. Eh, Habíamos dicho una de las
voy a referirme después a la operación política, habíamos dicho lo clave que era mantener eh, este crecimiento económico acoplado al mismo ritmo de las demandas sociales, porque el mecanismo socioeconómico del pacto del Estado de Bienestar, y esto es clave entenderlo, también es clave entenderlo porque de aquí van a surgir las críticas al Estado de Bienestar y el neoliberalismo se justificó en Chile, pero a nivel mundial pero de manera muy fuerte en Chile, se justificó a propósito de, de las incapacidades que empezó a exhibir el estado de bienestar. Por supuesto que hay un elemento ideológico, exageración, etcétera, pero tiene que ver con esto y tiene que ver con el punto del equilibrio entre demandas sociales, crecimiento de las demandas sociales y crecimiento de la economía. Esas dos cosas tenían que ir juntas. Y para eso el Estado, entonces, incentivó la producción industrial, o sea, que hay una idea industrialista, es decir, una producción de un capitalismo más moderno, más centrado en el capital urbano, en la producción de valor y no un capitalismo rentista como el del, y extractivista como el siglo XIX. Y entonces el Estado va a transformarse en el gran actor económico mediante un sistema de incentivo industrial, por una parte, por parte del Estado, o sea, el Estado va a crear las grandes empresas de la industrialización o de la base de la industrialización, va a crear transportes, va a crear como LAN, como veíamos, la línea aérea nacional, va a crear acero, va a crear electricidad, va a crear petróleo, en fin. Eh, pero al mismo tiempo se va a aliar con, eh, se va a aliar con el sector privado. O sea, el propio Estado también va a incentivar el desarrollo de un capitalismo industrial privado. O sea, primero porque le va a dar crédito barato y además porque va a crear protecciones aduaneras para que las importaciones baratas de fuera no puedan entrar o entren más caras. Entonces, el Estado se va a aliar con la empresa privada y es en ese contexto que surge la Corporación de la Producción y el Comercio, una institucionalidad y la institucionalidad fuerte del sector empresarial en Chile hasta el día de hoy día. La SOFOFA existe aproximadamente desde 1860, la Sociedad de Fomento Fabril, es muy antigua, pero la Confederación de la Producción y el Comercio, es decir, un gremio que agrupa a todas las organizaciones empresariales, comercio, agrícola, bancario, industrial, pero básicamente industrial, va a crearse en esta época la CPC precisamente para aliarse con el Estado a través de la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, que aparece en este momento, se alía con el sector privado para llevar adelante el desarrollo. O sea, no es que haya habido una oposición en esta época entre el Estado y el capital privado, se crea una orientación de capital privado hacia la industria que va a trabajar en conjunto con el Estado. Y por supuesto también están todas las empresas puramente privadas, siguen existiendo. O sea, la fábrica de galletas Macay, digamos, ya no existe. Hoy día el hijo del dueño del antiguo de familia es el que produce los chocolates Lafette, que ustedes los pueden encontrar por ahí. Esa industria que había existido desde hacía muy antiguo sigue existiendo, o sea, la industria privada sigue existiendo, pero se crea nuevas grandes industrias, especialmente las industrias textiles. Se crean industrias la construcción también. Se crea industria en trabajo con el Estado, en concordancia con el Estado. Entonces, hay toda una institucionalidad, tanto pública como privada, que va a empujar este nuevo crecimiento industrial. Y esa va a ser la tarea del Estado en economía. Pero por otro lado está el sistema político, que es el que tiene que operar. Si el Estado con los privados, con la CPC y la SOFOFA van a empujar la industrialización, el sistema político va a empujar la distribución. O sea, unos crean la riqueza y otros la distribuyen. Y el sistema político de distribución, bueno, tenía que ver con estas disputas entre actores, el clientelismo, el control del voto, todos estos mecanismos que hacía que la política fuera atendiendo a los distintos grupos, empleados públicos de Curicó, los trabajadores del petróleo de Magallanes, los trabajadores del cobre de Chuquicamata, que fuera administrando las demandas de cada uno de estos muchos grupos para ir eh, aumentando sus derechos y sus beneficios. Entonces, hay un cierto desacople también institucional entre la operación económica y la operación política. Por eso es que también pueden andar a velocidades distintas.
que es una de las cosas que pasó. Y esto se va a ir desacoplando, es decir, va a aumentar más rápido el, la demanda social y la redistribución, es decir, el aumento del consumo de pedazos de torta, digamos, por parte de los actores va a aumentar más rápido que el tamaño de la torta. Con lo cual comienza a producirse un conflicto. El primer conflicto es de tipo económico y eso se llama la inflación. Inflación es cuando hay más demanda que oferta de productos. O sea, si nosotros queremos ir a comprar chocolates a la tienda y resulta que hay 100 chocolates y hay 100 personas que quieren chocolate, un chocolate para cada persona, no hay problema. Pero si aparecen 200 personas y se mantienen los mismos 100 o 120 chocolates, hay menos chocolates que personas que quieren y tienen las condiciones para comprar chocolate. Por lo tanto, se produce un aumento del precio del chocolate. Porque claro, si hay más personas que lo quieren y tienen más plata, entonces paguen más para ver quién se queda con los pocos chocolates que hay. La inflación es un desacople entre demanda y oferta. Entonces, la primera crisis se manifestó en términos económicos, como inflación. Y la inflación va a ser la marca económica de la tensión del Estado de compromiso durante todo este periodo. O sea, el control de la inflación va a ser un problema y la inflación va a ser creciente hasta terminar con cerca del año 73, con cerca de 350% anual. O sea, eso significa aproximadamente un 30% eh, mensual. Significa que cuando uno recibe el sueldo, los padres reciben el sueldo el primero de, por ejemplo, junio, hoy día que están pagando los sueldos, 31 de mayo se pagan los sueldos para junio, uno recibe el sueldo y resulta que al final del mes ese mismo sueldo vale un tercio menos. O sea, eh, vean el peso que tiene la inflación. Nosotros hoy día, después de un aumento de inflación importante en el periodo de la pandemia y de los retiros de las AFP, hoy día hemos vuelto a un cierto equilibrio del 4%. Chile es un país muy estable en esto, con inflación muy baja, porque Chile, después de la experiencia, hablábamos ayer del peso de la experiencia, después de la experiencia de la enorme inflación durante este periodo, eh, Chile, como los administradores del Estado le tienen pánico a la inflación y por tanto se hace muchos esfuerzos, a veces exagerados, por controlar la inflación. Entonces nosotros tenemos hoy día un 4% y la idea es que el país llegue a aproximadamente entre 2,5 a 3% de inflación, lo cual comparado mundialmente es muy bajo. Pero es una gran cosa, digamos, porque muchas dinámicas económicas son mucho mejores cuando la inflación es muy baja. Por de pronto, el mundo popular, las clases trabajadoras, que son las que menos poder tienen para pedir aumentos de sueldo, son los que más sufren cuando hay inflación. Los sectores dueños del capital siempre tienen mecanismos para solucionar sus problemas. Por ejemplo, las empresas constructoras venden los departamentos en UEF. La UEF es una unidad de medida que va al ritmo de la inflación. Es decir, eh, si las cosas aumentan un 30% de valor por la inflación, la UEF aumenta en un 30% la inflación, de tal manera que el poder adquisitivo de una UEF al principio del mes es el mismo que el poder adquisitivo al final del mes. Por eso que la UEF va subiendo. Entonces, por eso era tan importante el control de la inflación, pero vamos a ver que en este periodo, llamémoslo así, la infraestructura política del estado de bienestar fue mucho más poderosa que la infraestructura industrial. Se desarrolló mucho más fuertemente la política y la capacidad de organización de los actores sociales y políticos y la capacidad de demanda y de producción de leyes y derechos se desarrolló mucho más que lo que se desarrolló la economía. Eh, de cualquier manera, Chile logra, vamos a ver, muchos avances socioeconómicos en este periodo. No es que se haya producido una debacle. La debacle, el problema se produce muy al final eh, y por razones que no son solo económicas, pero en este periodo efectivamente hay un estado de bienestar que está funcionando y comparado con el resto de América Latina, para ser un país pobre como el nuestro, el arreglo político y económico efectivamente funciona. Chile es un país que empieza a tener muy buenos indicadores socioeconómicos. Veamos, dicho eso, veamos cómo funcionó en concreto con los presidentes. De 1932 a 1938 es el segundo periodo de Alessandri. Alessandri, lo habíamos dicho, ya no es
el caudillo, no es el que quiere romper el sistema parlamentario e instalar el peso del Estado, no, él ya viene a ser un presidente electo en el contexto de la Constitución del 25, con un nuevo rol del Estado, y por lo tanto él, después de Ibáñez, que fue el primer gran institucionalizador de la Constitución del 25, después de él todavía le queda la tarea de seguir armando este estado de bienestar. Y va a hacer un par de cosas, o sea, la estabilización de la economía, va a reducir la inflación, va a ordenar la casa financiera, va a echar a andar el Banco Central, es decir, se constituye ya una economía más propia del estado de bienestar, va a pagar la deuda externa, que era un problema muy importante. Recuerden que nosotros en esta época venimos de una crisis económica muy grande, la crisis del 10 al 20 primero y la crisis del 30 después, que finalmente es la crisis del salitre, y Chile tiene que recurrir a la deuda externa, porque el país está muy endeudado, él comienza a normalizar, normaliza el pago de la deuda externa, él desmilitariza la política, pero lo hace de una manera muy curiosa, porque al tiempo que echa a los militares a los cuarteles, crea una cosa que se llamó la milicia republicana, que son civiles armados por el Estado como para defender al gobierno. Eh, este es un periodo muy autoritario y con bastante represión de parte de Arturo Alessandri. Él va a... Déjenme volver al tema de la milicia republicana. Esta es una época cuando comienza en Europa a producirse el nacionalismo que va a llevar a tres grandes corrientes. Una de ellas el nazismo en Alemania, el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, y un poco más tardío, pero en esta época, el nacionalismo católico español que va a conducir a la guerra civil y a Franco. Y entonces es un mundo en el cual esta idea liberal de la democracia ha entrado en crisis y por lo tanto comienza más bien a desarrollarse una política nacionalista, conservadora y muy militarizada. O sea, la idea del reemplazo de la política por los militares. Chile en este periodo se militariza simbólicamente. Vamos a ver unas fotos después de incluso Salvador Allende vestido de militar y a la usanza también muy parecida del nacionalsocialismo eh, europeo y del fascismo europeo, porque todos, izquierdas y derechas, asumen esta lógica más militar. Ha terminado la Primera Guerra Mundial, el mundo se militarizó, pero está empezando a cocinarse la Segunda Guerra Mundial, entonces es un clima militar. Y en ese sentido, Alessandri usa una lógica parecida, dice, bueno, militares al cuartel, pero yo voy a crear mis milicias. Esta idea de civiles armados, esta idea de que la política se reemplaza por la vía militar, a pesar de que los hechos no, es más bien simbólica de maneras de actuar, del lenguaje, de la forma de vestirse, pero no, no es en la práctica, porque en la práctica Chile está desarrollando un sistema institucional político democrático muy sólido, digamos, de mucha negociación, de mucha institucionalidad. Pero Alessandri todavía está con la tarea encima, y él lo hace de manera bastante represiva, de conducir a el movimiento obrero y al movimiento social, conducirlo a la institucionalidad, pero lo hace no de manera pedagógica ni mediante beneficios y instituciones, sino que bastante represivo. Hay dos matanzas. La primera es la matanza del Seguro Obrero, un grupo de jóvenes nacionalsocialistas, nazis, en esta época se atrincheran en la Universidad de Chile como pretendiendo hacer un golpe de Estado. Arturo Alessandri manda que los agarren a todos, se los llevaron al edificio del Seguro Obrero y ahí los mataron. Son jóvenes de clase alta, nacionalsocialistas, que son más de una veintena los que matan. Pero al mismo tiempo, en Ranquil, una zona maderera indígena, arrasa o sea, unos indígenas toman, aquí ya comienza a aparecer el problema indígena, o sea, los indígenas, el mundo indígena, especialmente mapuche, comienza a pensarse también en el marco del Estado y empieza a disputar
y se producen ciertas tomas, como la toma de Rankin, que conduce a una matanza indígena bien brutal. O sea, Alessandri todavía no engrana bien este mundo de acuerdos políticos pacíficos. Él todavía está tratando de apretar la máquina a como dé lugar, o sea, en el sentido todavía conserva la cultura de los años 20 más que la cultura de los años 30 en ese sentido. Eh, ya donde se produce el cambio total y ya se instala efectivamente este nuevo mundo político, este nuevo mundo económico, es con Don Tinto, Pedro Aguirre Cerda, presidente entre 1938 y 1941. Pedro Aguirre Cerda es una figura casi mítica en la política chilena, muy querido porque él primero cambia esta lógica más agresiva, represiva, y claramente ya él echa a andar el Estado social y él es el presidente social. Él tiene el lema, gobernar es educar, y lo que él hace es educación. Él es un profesor de historia vinculado al mundo agrario también, por eso le dicen Don Tinto, porque él es de la familia dueña de la viña Conchalí, que hoy día es donde está todo el sector de Huechuraba en Santiago, o sea, de unas viñas grandes, por eso le decían Don Tinto. Pero es un tipo muy amable, muy centrado en lo social, es por supuesto del Partido Radical. Alessandri no es del Partido Radical, él es un liberal, y ya aquí se ha producido el cambio también en esta lógica política, o sea, este partido de centro, que es el que tiene cintura y juega para lado y lado, para mantener los equilibrios, ya está en el poder político. Y es elegido por un frente político de centro izquierda muy amplio, que va al Partido Comunista hasta el Partido eh, Radical. O sea, él es un hombre de izquierda. Este es el patrón del Partido Radical hasta el día de hoy día, es como digo, una figura muy amable. Eh, pero no es este frente que lo elige, no es solo un frente de partidos políticos, o sea, ven que estamos hablando de frentes sociales. Voy a referirme después a la política de frentes. Pero quiero mencionar que hay tres o cuatro actores que hay que poner el ojo, que aparecen en el frente político que va a apoyar las elecciones de Pedro Aguirre Cerda y va a gobernar con él, que es primero la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es la Federación Estudiante. Eh, los estudiantes ya asumen, ya desde la caída de Ibáñez, el 31, asumen un rol político, aquí lo están ejerciendo plenamente. Los estudiantes son, a partir de ahora, los estudiantes organizados, un actor político que va a incidir como movimiento, no como partido, va a incidir sobre la marcha. Y lo vamos a ver en este periodo, lo vamos a ver en el periodo de los 60, especialmente en los años 68 y 69, lo vamos a ver en los movimientos de resistencia y redemocratización en los años 80, 1980, frente a la dictadura de Pinochet, los vamos a ver aparecer de nuevo en el 2006 como movimiento pingüino, los vamos a ver aparecer en el 2011 como movimiento contra el lucro, los vamos a volver a aparecer en el 2018, motivados o iniciados en la Universidad Austral de Chile, el gran movimiento feminista del 2018, que consigue un conjunto de ampliaciones de derechos al interior de las universidades para las mujeres. Los vamos a ver menos aparecer después en, eh, en el periodo del estallido. Es decir, aquí aparece el movimiento estudiantil como un actor político a través de sus organizaciones principales, que son la FECH y luego la FEUC. Eh, eso. Aparecen también los sindicatos. Los sindicatos aquí se están formando, las grandes federaciones sindicales. Acuérdense que el Estado de Bienestar lo que hace es introducir al movimiento obrero dentro de la institucionalidad en la forma de sindicatos y de federaciones de sindicatos. Aquí va a aparecer luego ya más adelante la Central Única de Trabajadores, la CUT, eh, y va a aparecer el Frente Araucano. El Frente Araucano es las primeras representaciones de organizaciones indígenas eh, que comienzan a pelear por su reconocimiento y inclusión dentro del Estado de Bienestar. Ven que aquí el problema es muy curioso, no es un frente mapuche, es un frente araucano, la designación de araucano es una designación hispánica, los mapuches nunca se llamaron a sí mismos araucanos, porque además esto viene del Centroamérica, de la zona del Arauca, de ahí que se les llama los araucanos, no sé por qué, pero ellos lo que van a reivindicar mucho más es ser reconocidos como campesinos.
y la política los va a tratar como campesinos pobres, no como indígenas. O sea, el tema de identidad y tierra no aparece todavía con toda la fuerza. Es mucho más incorporarse en la lógica de los beneficios campesinos, que son muy pocos, y en los beneficios sociales obreros, ¿sí? Y un cierto reconocimiento. Y va a aparecer el MEMCH, el movimiento de emancipación de las mujeres de Chile. En este periodo eh, comienza un poco antes, en un par de diapositivas más lo voy a mostrar, comienzan las mujeres a constituirse como actores en el sistema político y en la lucha por la ampliación de derechos, cosa que no va a terminar hasta el día de hoy día y es probablemente uno de los actores más exitosos en hacer avanzar no solo su propia presencia y reconocimiento como actor, sino la ampliación de sus derechos y la obtención de un espacio en la distribución de los beneficios, legitimidades e identidades sociales. Ese Don Tinto, gobernar es educar, él crea todo el desarrollo de la educación básica y media, los liceos en provincia, o sea, construye infraestructura, forma profesores, eh, amplía la matrícula, con todo. Él va a industrializar también muy fuertemente, él crea la Corfo. La Corfo es el aparato del Estado que va a impulsar la industrialización. Y vean que es un aparato que está muy al margen de la política. O sea, él razonablemente es un aparato muy técnico hasta el día de hoy día. Es un aparato donde se crea la tecnocracia del Estado, va a nacer, ya vimos que hay experiencias previas, pero la tecnocracia del Estado, la tecnocracia de los ingenieros, el Estado de los ingenieros, se va a desarrollar aquí. De ahí viene el ICARE. ICARE tiene que ver con todo este mundo de los ingenieros, es la idea de que hay que racionalizar la economía. De hecho, ICARE es el Instituto Chileno de Racionalización de Empresas, que existe hasta el día de hoy día, que es un actor político muy importante de manos del empresariado. Corfo, ICARE, todo ese mundo es crear un aparato tecnocrático capaz de eh, producir una economía racional moderna un poco al margen de la política. Entonces vean ustedes que pasan dos cosas. La política comienza como a desentenderse de la operación de la economía y la economía también comienza a aislarse de la política y esta es una tensión entre técnica y política que va a estar muy presente y va a estallar después, más adelante. Él tiene una idea a diferencia de Alessandri, y probablemente como reacciona al autoritarismo de Alessandri, toda una teoría de la disciplina suave. O sea, hay que incorporar a los actores a la institucionalidad, hay que disciplinarlos, pero de una manera suave. Por eso que va a ser un presidente bastante centrado en lo cultural. Pero también va a crear, vean ustedes, la Secretaría General de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres. Es decir, toda esta idea muy propia de la época, que tiene que ver también con esta cosa militarista, de que la incorporación de los sujetos a la institucionalidad pasa por el cuerpo. Eh, si uno supiera que en esta época todavía Michel Foucault, el gran teórico de la relación entre cuerpo y poder, no había nacido y ni había escrito nada, uno hubiera pensado que Pedro Aguirre Cerda se dedicaba a leer a Foucault, porque él va a producir orden a través del cuerpo. Y aquí nace esta cosa de esta idea de crear sanidad del cuerpo, crear cultura para el cuerpo y la mente, crear deporte, crear esparcimiento, todo el tema de la disciplina escolar que parte en la educación del cuerpo. Ustedes son muy chicos, pero cuando nosotros éramos chicos, había en los colegios una cosa que se llamaba la revista Gimnasia, que una vez al año el colegio hacía una gran escenificación medio militarista de todos los alumnos vestidos en trajes de gimnasia, en que el colegio le mostraba a los padres y apoderados cómo había logrado disciplinar a estas bestias chicas. Y entonces la prueba del disciplinamiento de las bestias chicas consistía en mostrar que éramos capaces de marchar, de doblar exactamente. Es una cosa medio militar. Viene de aquí, de esta idea de que crear orden también tiene que ver con disciplinar los cuerpos mediante una disciplina suave. Es decir, con Pedro Aguirre Cerda comienza a funcionar también el estado de compromiso en el sentido de la reducción del autoritarismo. Este periodo autoritario duro que viene desde las represiones obreras de 1890 en adelante, hasta 1900
38, con 36, con Arturo Alessandri en su segundo gobierno, ya cambia. De ahora en adelante el Estado deja de ser autoritario. Y va a ser una tradición hasta 1973, un Estado que no opera, salvo ciertas matanzas, intervenciones aisladas, que van a ser muy impactantes precisamente porque se ha desarrollado en este tiempo una cultura que no es represiva. Y ahí viene, eh, después de eso viene 1900. Don Tinto muere antes de terminar su periodo por una enfermedad. Se elige a Juan Antonio Ríos gobernar. Si a Juan Antonio Ríos. Sí, Pedro Aguirre Cerda decía, gobernar es educar, Juan Antonio Ríos va a decir, gobernar es producir. O sea, el tipo era muy lúcido y se daban cuenta que si no se apretaba la máquina de la economía y se la hacía andar más rápido, el sistema político no iba a ser capaz de integrar y producir equilibrios pacíficos, digamos. Entonces Juan Antonio Ríos, 1942 a 1946, va a empujar con todo, Partido Radical también, va a empujar con todo la industrialización. Y ahí va a crear un conjunto muy amplio de empresas públicas, por ejemplo, claramente el Ministerio de Economía. Vean ustedes esta distinción institucional entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. En esta época, el Ministerio de Economía es el encargado de llevar adelante la industrialización del país a través del Estado, o el Estado lleva adelante la industrialización del país a través del Ministerio de Economía. El Ministerio de Hacienda es un ministerio del presupuesto, de la caja, de la administración de la plata, pero no un ministerio estratégico, no es el ministerio que diga para dónde va la economía del país. Esto cambió con la dictadura, que la dictadura dice el Estado nunca más se mete en economía, y por lo tanto ahora el peso lo tiene el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda es el que dice cómo aseguramos que no haya inflación, que las cuentas públicas estén ordenadas, que no haya déficit fiscal, eso. Y hasta el día de hoy día, el gran ministerio es el Ministerio de Hacienda, que es un ministerio de la contabilidad, así dicho brutalmente. Y el Ministerio de Economía, que fue el gran actor del desarrollo industrial, pierde toda la importancia. O sea, hoy día el Ministerio de Economía y Turismo es una cosa por ahí nomás. Claramente Mario Marcel es mucho más poderoso que Nicolás Grau, el ministro de Economía. Esto viene, es distinto a esta época. En esta época se le va a poner todo el peso al Ministerio Industrializador. Eh, Se va a producir también aquí un fenómeno muy importante que va a marcar la política chilena durante mucho tiempo, por lo menos hasta los años 80, con mucha fuerza, si no más. Y es que hasta ahora Chile había logrado estar relativamente aislado, por lo menos de 1900 a 1940, había estado relativamente aislado de las grandes fuerzas internacionales. Por supuesto que, como veíamos recién, o sea, influye el hecho de que se ha producido una militarización internacional, influyó la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Primera Guerra Mundial hizo que la industria de Valdivia, que era una industria que vendía a Alemania y al ejército alemán, esa industria no pudiera exportar más a Alemania. Eh, de hecho, los zapatos del ejército prusiano, que es el ejército alemán de la época, estaban producidos por la industria de zapatos Rudloff de Valdivia, que terminó con un poco después del terremoto, pero terminó ahí, que está como cerca de los barrios, no los barrios bajos, del Texas Sur, por ahí queda. Y viene la Primera Guerra Mundial y por los acuerdos políticos internacionales Chile no puede exportarle más al ejército alemán y entonces, bueno, esto quebró. Por supuesto, como digo, que entonces había un vínculo y una influencia cultural, política, ideológica con las relaciones internacionales, pero las relaciones internacionales no tenían demasiado peso, sobre todo en este periodo de cerrazón hacia adentro que Chile vivió entre 1920 y 1940. Pero en 1940 comienza a producirse la disputa entre el mundo liberal, Estados Unidos e Inglaterra, y el mundo crecientemente nacional socialista autoritario de Alemania, España y Italia, y Japón después. Y entonces comienza a producirse un alineamiento
de bloques. El bloque que está con el mundo liberal, básicamente Estados Unidos e Inglaterra, y lo que se llamó el mundo del eje. El eje es el mundo fascista europeo más Japón. Y en ese sentido, Estados Unidos comienza a presionar a Chile para que se alinee en el eje, en el área norteamericana, en el área liberal. Y comienza la Segunda Guerra Mundial y comienza mucha presión por esto. Pero además, esto es un doble juego, no solo una tensión entre el mundo liberal americano y inglés y el mundo fascista centroeuropeo, sino también con el mundo comunista soviético en 1917, la Revolución Rusa, que amenaza al mundo capitalista. Y por lo tanto el alineamiento es doble, contra el mundo fascista y contra el comunismo. Vean ustedes que las alianzas políticas que habían elegido a Pedro Aguirre Cerda y a Juan Antonio Ríos, y que están en la base de los gobiernos del Estado de Compromiso de esta época, está incluido el Partido Comunista, que es totalmente prosoviético, estalinista. Había un dicho que decía que cuando en Moscú llueve, los comunistas chilenos abren el paraguas. O sea, es un partido muy internacionalizado, muy dependiente de Moscú. Y esto empieza a crear tensiones, pero Juan Antonio Ríos logra salvar esta tensión, se hace un poco el Gil, es el primer presidente que viaja a Estados Unidos. El viaje a Estados Unidos, por supuesto, porque Estados Unidos quiere sentarlo a la mesa y decirle, mira viejito, de ahora en adelante anda dejando a los comunistas de lado y no quiero ninguna relación con el mundo fascista europeo. Eh, pero el peso de Estados Unidos todavía no es tan grande. Estados Unidos despliega todo su peso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, aunque no es el que la peleó, no es el principal actor de la guerra, pero sí es el principal cosechador. Eh, y entonces Juan Antonio Ríos logra salvar, digamos, de no comprometerse demasiado, por de pronto no romper su alianza política echando a los comunistas, ¿no? O sea, que está fuera de su norma. Y entonces él lo que va a hacer es continuar esta tarea de la construcción suave, pacífica y política de el estado de compromiso y fortaleciendo la base industrial a todo dar. 1946, eh, Gabriel González Videla, un radical bastante izquierda al inicio, que cede ante la presión norteamericana, porque ya está la guerra desatada, o sea, la vida política ya está centrada en la guerra mundial, porque la economía depende además de, la guerra, de lo que está pasando en la guerra mundial, y la presión del mundo norteamericano es enorme, y entonces Gabriel González Videla cede a la presión de los norteamericanos, y decide crear la famosa ley maldita. La ley maldita es una ley que declara prohibido al Partido Comunista. Vean, o sea, lo que significa en esta época. Hay una muy buena película que ustedes pueden ver en Netflix y en otros lados que está filmada por Gael García Bernal, este actor joven mexicano, que es la historia de cuando Pablo Neruda, gran líder comunista de la época, Pablo Neruda tiene que arrancar de Chile. O sea, porque tomaron presos muchos comunistas y los mandaron, por supuesto, a la isla Juan Fernández, como se usaba, o a Pisagua, que después fue campo de concentración también en la dictadura. Entonces, la ley maldita, Neruda arranca. Y hay una película que es el cómo Neruda arranca por la cordillera. Fue una famosa epopeya de Neruda escondido, disfrazado, arranca a caballo por la cordillera en el sur. Eh, y entonces el gobierno de Gabriel González Videla, que si bien continúa con las inercias productivas y de desarrollo del estado de bienestar a la chilena, sin embargo ya muestra una primera punto de polarización y fractura política, el año del 46 al 52. O sea, ya Gabriel González Videla, si bien no es un periodo de crisis económica, sí es un periodo donde se muestra que los equilibrios políticos son muy complicados porque se ha introducido un elemento que no es pragmático, que es ideológico, que es la Guerra Fría. Guerra Fría se llamó a la presión
o a la tensión que surgió entre Rusia y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los dos grandes actores de la Segunda Guerra Mundial son Rusia y probablemente el gran actor, o sea, el gran frente que pelea contra el nazismo alemán es Rusia, más que Estados Unidos. Estados Unidos entra mucho más tardíamente, apoyando más bien a Inglaterra. Llega el momento de la conquista. Los grandes luchas, el frente de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no es como nos hacen creer las películas entre Alemania y Estados Unidos, ahí como que ahí está la línea. El frente es el frente centroeuropeo entre Alemania y Rusia, ahí donde se jugó, y de hecho los primeros que entran a Alemania son los rusos, conquistan Berlín. Entonces esto creó una tensión muy grande, es decir, ¿quién va a dominar el mundo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Y por lo tanto crea una polarización política muy fuerte, que en Chile se va a tensionar entre derecha e izquierda, por supuesto, porque Estados Unidos muestra mucho más su vocación de derecha y bastante represiva hacia América Latina. Es el periodo en que Estados Unidos comienza a crear golpes de Estado en los países, especialmente en Centroamérica, para asegurar sus propios intereses. Eh, y empieza a jugar de manera bastante poco democrática, bastante conservadora, bastante autoritaria, y por lo tanto la izquierda no puede aliarse a este. Surge un latinoamericanismo, además antiimperialista. Esta va a ser la época en que Estados Unidos va a ser designado como el imperio, y entonces va a crear una polarización ideológica que es distinta a la lógica pragmática del pacto. Entonces, si bien no hay una crisis en el plano de la economía todavía, aquí ya hay una primera ruptura o problema a nivel político, de las relaciones políticas. 1949, eh, Gabriel González Videla eh, crea, autoriza, promueve y hace la ley del voto femenino en las presidenciales. Hasta ahora las mujeres habían obtenido en los años 30 el voto en las elecciones municipales. Ahora las mujeres, este sujeto que viene avanzando en lucha por el reconocimiento de su identidad, lucha por la ampliación de sus derechos y dignidades, lucha por participación como actor en el sistema político, logra dar un paso más. Y con esto Gabriel González Videla lo que hace es, se gana a las mujeres que son más bien conservadoras, se gana a las mujeres para obtener apoyo frente a este desatino que ha creado con la expulsión del Partido Comunista. Se le llamó el gran traidor, la ley maldita y el gran traidor. Y pasó a la historia así como Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda era inicialmente más conservador que Gabriel González Videla. Sin embargo, pasó a la historia como el gran progresista del siglo XX chileno. Eh, Digo, antes de Frei Montalva y de Allende Gossens. Y Gabriel González Videla pasó a la historia como el gran traidor, digamos, por esta ley maldita. Veamos, antes de ver la economía, y con esto, último tema, vamos a ir cerrando, veamos cómo funcionó esta maquinaria política. Veamos un poco, como acerquemos la lupa y veamos ya, hemos visto cuál es este periodo clásico del Estado compromiso, el último ordenador, o los dos ordenadores Ibáñez, hasta que lo tiene que renunciar, después del 32 al 38 Alessandri, todavía son los ordenadores, un poco a la fuerza y a patada. Después viene el periodo dulce, llamemos, si ustedes quieren, el periodo suave del Estado compromiso. Política y economía avanzan más o menos de la mano. Eh, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Gabriel González Videla ya comienza con una cierta polarización, y comienza como a enlentecerse un poco también la dinámica económica. Entonces, centrémonos, pongamos ahora un poco en este periodo, pongamos un poco más la lupa sobre el sistema político. Habíamos dicho que la maquinaria política que aseguraba los equilibrios del pacto había un centro que era muy flexible, el Partido Radical, por ejemplo, eh, Pedro Aguirre Cerda se mantuvo muy al centro, Juan y Antonio Ríos se mueve hacia la derecha, radical, pero que se mueve a la derecha porque la cosa se había inclinado un poco demasiado a la izquierda durante Pedro Aguirre Cerda. Gabriel González Videla parte inclinándose a la izquierda, y después a mitad de camino de su gobierno se inclina hacia la derecha, es decir, siempre con tal de mantener ciertos equilibrios. Hay un centro flexible que es hasta ahora el Partido Radical, no tiene más ideología que mantenerse en el poder y mantener los equilibrios del poder. Es un partido
estrictamente pragmático, funcional, muy poderoso, porque tiene detrás a la clase media. Tiene a la clase media del Estado y tiene también a la clase media eh, empleada particular. Hay un pragmatismo ideológico hasta la segunda mitad del gobierno de Gabriel González Videla. No hay una presencia de ideologías. Por supuesto que en las juntas de los partidos todos dirían que patria o muerte venceremos hasta el final y hasta el triunfo y no negociar con nadie. Sin embargo, en la práctica política real, aquí había construcción permanente de acuerdos y equilibrios, sesiones, renuncias y cocinas. Y esto llevaba además que, como era una política de alianzas, es decir, nadie iba a una elección solo con su partido, sino que se creaban grupos de partidos, se obtenían mayorías parlamentarias. Es decir, no había una tensión, por lo tanto, entre el Congreso y el Ejecutivo. Esta lógica de acuerdo y pacto hacía que se trabajara con mayoría y, por lo tanto, el presidente podía gobernar en el sentido de tenía capacidad de crear instrumentos institucionales como las leyes, los presupuestos y otras cosas. Entonces, es una maquinaria que funciona. Y esto condujo en términos electorales, además, o fue apoyado electoralmente por la existencia de los famosos tres tercios. Los famosos tres tercios era que la izquierda tenía un tercio de la votación, 33% más, una elección menos. El centro radical tenía el 33% y los partidos de derecha tenían 33%. Entonces nunca nadie tenía la mayoría. Y dependía de los acuerdos. El centro se iba un poco a la derecha, se obtenían resultados de derecha. Si la necesidad de los equilibrios exigía que el Partido Radical se fuera hacia la izquierda, entonces se creaban mayorías más bien progresistas que obtenían ciertos beneficios. Entonces se iba, los tres tercios operaban como balanza, muy notable, con el riesgo también de que se produjeran empates. O sea, si llegaba a cambiar el centro, y el centro no era alguien que se movía de un lado para otro dependiendo de las necesidades de equilibrio, entonces ahí estábamos en problemas. Y es lo que pasó con un partido, porque el Partido Radical, el Partido Centro, va a decaer y va a surgir otro Partido Centro, pero no quiero contarles la historia todavía de este policial. Vamos a ver cuál es ese partido que surge después. Eh, y además hay pocos partidos. Eso lo decíamos ayer también, eso ayuda mucho al buen funcionamiento y a la producción de acuerdos cuando hay pocos partidos y cada partido es muy fuerte. Y además cuando el que manda es el partido y no el personaje. Porque cuando la política se vuelve muy personalista y cada actor defiende su identidad, su autenticidad y su perfil propio, entonces es muy difícil hacer los acuerdos. Pero cuando son partidos fuertes, por eso vean ustedes paréntesis, que lo que hoy día se está discutiendo acerca de la reforma política, que hay, yo creo que ya no va a funcionar, pero hay todo un esfuerzo de algunos partidos de hacer una reforma del sistema político, apunta precisamente a reducir la fragmentación y el personalismo en la vida política. Vamos a verlo más adelante con algunas noticias. Cuando esto vuelva a aparecer después de la cuenta pública, probablemente va a aparecer de nuevo el tema de la reforma política. Eh, Ahí puse dos fotos eh, a la izquierda, ya voy a contar el cuento ya. A la izquierda está unas mujeres que marchan con la bandera del nuevo partido que va a reemplazar al Partido Radical. ¿Cuál es ese partido? ¿Alguien conoce esa bandera? La democracia cristiana, ¿no? Puede ser. Exactamente. Sí, Benjamín, tienes razón. Es la democracia cristiana. La democracia cristiana va a reemplazar en el poder, en el centro, a el Partido Radical. Pero la democracia cristiana no tiene nada que ver como manera de acción política con el Partido Radical. La democracia cristiana es un partido ideológico en el sentido que se funda en principios y no en lógicas de negociación, y por lo tanto va a crear una inflexibilidad en el centro, pero eso es materia de las próximas clases. Vean ustedes que es una marcha de mujeres. Y a la derecha tenemos a las Juventudes Comunistas de Chile, el Comité Central. ¿Quién está hablando? ¿Recuerdan ustedes quién está ahí en el estrado hablando en una junta de las Juventudes Comunistas de Chile? Esto debe ser años 60. Las dos fotos son como en los años 60, o sea, ya en realidad es el escenario posterior. Ella es la Gladys Marín, que fue una gran líder juvenil
y después durante la dictadura asumió un rol muy clave en la reconstrucción del Partido Comunista en el contexto de la transición. Una mujer muy, muy importante en el refortalecimiento del Partido Comunista, que hoy día el Partido Comunista chileno debe ser uno de los, sin contar los países de partido único como Corea del Norte o China o Vietnam, ni siquiera Vietnam. Chile es, dentro de un sistema liberal, democrático, es el Partido Comunista probablemente más poderoso, más grande. Siempre fue internacionalmente un partido muy importante, hoy día probablemente es a nivel del mundo liberal, democrático, es el Partido Comunista, yo creo, con mayor proporción de votos. Eh, Veamos cómo se comportan estos partidos. Digamos. Veamos la izquierda. En 1922 se funda el Partido Comunista, en 1917 ha ocurrido la Revolución Rusa, por lo tanto los partidos comunistas no son partidos obreristas de la tradición europea que vienen existiendo desde 1871 en la Comuna de París. Vienen existiendo estos partidos laboristas, laborales, socialistas. No, el Partido Comunista es un partido que surge desde la política internacional de la Unión Soviética, es decir, del régimen comunista postrevolucionario. En 1932, el Partido Radical, después de Alessandri, gira a la izquierda. O sea, el Partido Radical que más bien operaba en este centro liberal típico de Alessandri, como que decide ser un partido de izquierda, eh, abandona y de ahí empieza a operar en esta flexibilidad. ¿Cómo operaba la flexibilidad del Partido Radical? Primero porque no tenía demasiada ideología, digamos, no era un partido de principios así, salvo igualdad, libertad y fraternidad. Eh, los ideales de la Revolución Francesa, es un partido muy ilustrado, digamos, de la masón, eh, es decir, no católico, laico. Opera porque es un partido que tiene muchas facciones internas. Entonces, cuando hay que moverse a la izquierda, la facción de izquierda, por ejemplo, la facción de Pedro Aguirre Cerda se mueve más para acá. Cuando hay que moverse para el otro lado, la facción de Juan Antonio Ríos, que es una facción un poco más conservadora dentro del partido, se mueve. O sea, no es que se mueva todo el partido, sino que las facciones hacen que operen para un lado o para otro. 1933 surge el Partido Socialista. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Comunista? Son diferencias muy importantes. Lo primero, el Partido Comunista, siendo los dos de tradición marxista, es más, en el 1900, en el Congreso Socialista de 1963, el Partido Socialista se declara un partido marxista-leninista, digamos, o sea, en la tradición dura soviética. Lenin es un, un, como el núcleo, el autor ideológico del comunismo soviético. El Partido Comunista es un partido, como digo, del soviético, creado en el contexto de la interpretación más mecanicista soviética, muy centrado en la exclusividad del Estado, es decir, de la abolición completa de la propiedad privada y su socialización en el Estado. El Estado administra a los actores, el Estado maneja el sindicalismo, el Estado maneja las empresas, el Estado maneja todo. Eh, por diferencia, el Partido Socialista viene de la tradición socialdemócrata. La tradición socialdemócrata, que es europea, dicen, mire, no, es muy difícil crear una alternativa al capitalismo. El capitalismo, la forma del capitalismo, en realidad, en general, es la modernidad. La modernidad es capitalista. Y entonces el tema no es la abolición de la propiedad privada, absolutamente, sino lo que importa es asegurar el empoderamiento de los sectores obreros y populares para que puedan conquistar un trozo más grande de la torta capitalista. Es decir, la lógica socialdemócrata es la lógica de la participación en la distribución, es la lucha por la distribución, mientras que el Partido Comunista tiene una lógica mucho mayor de un sistema totalmente alternativo centrado en el control del Estado. Por supuesto que hay periodos en que socialistas y comunistas se odian a muerte, especialmente cuando estaba metido entre medio la versión más anárquica, como podría ser, como las versiones más trotskistas, digamos. Eh, y se produce una guerra a nivel, o sea, unas persecuciones a nivel internacional, digamos. Probablemente
el- una de las muestras más claras de estas tensiones entre este mundo comunista, anarquista y socialista se va a producir en la Guerra Civil Española, donde en buena parte el Frente Progresista, la República, es derrotada por las fuerzas nacionalistas católicas de Franco, porque se pelearon más entre ellos que contra el enemigo, o sea, se perseguían entre ellos. Y esto llegó a Chile, pero no en este periodo dulce, llamémosle así. No en este periodo dulce, porque este periodo dulce es un periodo de frentes populares que se llamaban, es decir, de alianzas políticas progresistas de izquierda muy sólidas, que se rompe, claro, con Gabriel González Videla y la prohibición del Partido Comunista, y ahí los comunistas van a agarrarle cierta bronca al Partido Socialista porque dicen que el Partido Socialista no hizo nada. No sé si es cierto, pero ahí se creó una cierta tensión que va a durar durante mucho tiempo. En la Unidad Popular, la tensión entre el Partido Comunista y el Partido Socialista es muy importante, muy importante. Eh, Vamos a ver después esas características del Partido Comunista en los años 60. Y entonces el Partido Socialista es un partido obrero, de masas, también con componentes de clase media importante, socialdemócrata, que tiene un inicio militarista propio de toda la tendencia de esta época. Piensen que el nazismo, o sea, Hitler es el Partido Nacional Socialista, el Partido de los Trabajadores Nacional Socialistas. NSDAP es en alemán, Nationalsozialistische Partei, Arbeiterpartei, o sea, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Eh, el Partido Socialista chileno no es nacionalista, porque es latinoamericanista. Es decir, va a crear una alianza, una tradición de partidos socialistas latinoamericanos, indigenistas además, que lo va a alejar del nacionalismo. Y eso va a hacer esta diferencia tan importante. eh, La derecha, así como la izquierda se une en alianza, la derecha se mantiene totalmente fragmentada, está en una lógica totalmente defensiva y existen estos partidos tradicionales del siglo XIX, el Partido Liberal, que es más bien de las derechas economicistas urbanas, versus el Partido Conservador, más católico, agrario. Se produce en el año 45 un partido agrario laborista que quiere ser un partido nacionalista de centro, o sea, la cosa agraria va a pesar siempre como una cuestión tradicionalista, es un partido tradicionalista de centro. O sea, la derecha siempre va a tratar de conquistar al centro con estos partidos, como el Partido Agrario Laborista, pero que no les resulta mucho. Eh, el tema obrero, el tema de la cuestión social, de incorporar al nuevo mundo social, no, que se traduce después en el estado de bienestar, no es solamente un problema de los partidos de izquierda. Fue también, lo dijimos en la clase anterior, fue un problema, un desafío también para la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica se da cuenta de dos cosas. Una de ellas, que si no se hacen cargo del problema social que está surgiendo a fines del siglo XIX, o sea, con el mundo obrero, con la sociedad de masa, si no se hacen cargo de esa sociedad de masa, van a pasar dos cosas. Primero, van a perder al mundo obrero, que comienza a ser el nuevo gran mundo de los pobres. La Iglesia Católica siempre tuvo ese referente con el mundo de los pobres, de, digamos, de manera caritativa, pero esta idea de los pobres. Eh, si no se hacen cargo de ese mundo, van a perder al mundo de los pobres y lo van a perder segundo en manos del comunismo. O sea, hay una reacción anticomunista católica ya a fines del siglo XIX, anticomunista en sentido más izquierda, obrerista, anarquista, y el intento por ofrecer alguna respuesta al mundo social popular. Y entonces la Iglesia Católica se va a volver social en este sentido, y eso se va a reflejar en Chile en un conjunto de jóvenes que vienen del mundo conservador, pero dicen, no, no nos vamos a ir a la política, como se está yendo el Partido Conservador, nosotros vamos a crear como un frente social, un frente de la acción social, un frente que va a ir al trabajo social y no a través de la política porque desconfiamos de la política. Así como la Corfo fue el centro industrialista de unos ingenieros que no se metían en política,
El socialcristianismo fue una especie como de agrupación de trabajo social de la clase alta que fue al pueblo. O sea, vamos a conquistar al pueblo y a recuperar al pueblo, no por las vías de la política, porque desconfiaban de la política, sino a través de la acción directa social. Y ahí se va a crear el socialcristianismo. 1938, el socialcristianismo, que es la juventud conservadora católica, se sale del partido porque no están dispuestos a apoyar al candidato presidencial Ross a las elecciones presidenciales y crean la Falange Nacional y en 1957 crean el Partido Demócrata Cristiano en un momento en que el Partido Radical está comenzando a decaer. Y de ahí en adelante la democracia cristiana es un triunfo detrás del otro hasta 1964. Pero vamos a dejar eso ahí. Vamos a terminar con esto. Creo que vamos a terminar con esto. Sí, vamos a terminar con esto. Con la izquierda. La izquierda está en expansión. Ustedes pueden ver esa foto ahí a propósito del militarismo, en la foto que les comentaba. Ahí está dos grandes de la historia del Partido Socialista chileno, vestidos militarmente. ¿Reconocen alguno, no? ¿No les suena el que está a la derecha de la foto? Salvador Allende Gossens, el que está al centro, Eric Schnake, gran líder intelectual del partido. Pero ahí está Salvador Allende, eh, joven médico, clave en el Partido Socialista, y viene del mundo radical y vestidos de militares como se usaba en esta época en que la política tenía como una ritualidad medio militarista todavía. La izquierda está en expansión, está en desarrollo, claramente, su institucionalidad, sus partidos, sus trabajos en las bases, su conquista de los sindicatos, muy fuertemente. Recuerden que el mundo campesino está fuera, porque parte de las reglas del Estado de compromiso es al mundo campesino la política no lo toca, porque si lo toca aquí se acabó el pacto. Eh, y tiene estas tres tendencias, que es el comunismo soviético, el anarquismo basista, es decir, autoorganización autónoma de la sociedad, y el socialismo socialdemócrata. Como les contaba, la experiencia de la guerra civil española, de la Guerra Fría y de la Revolución cubana va a marcar, van a ser los grandes impulsos. El Partido Comunista se da cuenta, eh, ya antes de la guerra, de la Segunda Guerra, pero en ese periodo se da cuenta que viene una disputa muy grande en la Guerra Fría, o sea, una disputa contra el fascismo. Piensen que ellos en la guerra, la Unión Soviética, el Partido Comunista, es el gran actor contra la expansión del fascista alemana e italiana. Ellos son los que están haciendo la guerra en el frente oriental y, por lo tanto, tienen mucho temor de que a nivel mundial se produzca una expansión hacia el fascismo y, por lo tanto, crea, desde la operación internacional del Partido Comunista, crea la idea de los frentes populares. Es decir, dejémonos en cada país de tratar de hacer políticas demasiado radicales de izquierda. Lo que importa ahora es crear una unidad del mundo progresista capaz de parar al fascismo. Y ese es el Frente Popular. Y ese es Pedro Aguirre Cerda, ese es Juan Antonio Ríos, y ese es la primera fase de Gabriel González Videla. O sea, la base política que va del Partido Comunista al Partido Radical es precisamente eso, una alianza antifascista. Y esa lógica de los frentes populares se extendió eh, a nivel mundial. Entonces la izquierda va a tener una vocación aliancista que viene en este periodo muy fuerte. Vean ustedes, entre 1936 y 1941, en el contexto de Pedro Aguirre Cerda, está el Frente Popular, que es el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Democrático, el Partido Socialista, el Partido Radical Socialista. Todavía es una división por ahí. En 1942 se crea la Alianza Democrática, una alianza progresista en la lógica de los frentes populares. Está el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista. 1956 al 69, el Frente Radical de Acción, Frente Revolucionario o Radical de Acción Popular, el FRAP, que lleva por primera vez a Allende de candidato a la presidencia. Allende fue 4 veces candidato a la presidencia, donde está el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista de Chile, el Partido Democrático del Pueblo
y el Partido Democrático de Chile. Es decir, hay una... Y en 1969 se crea la Unidad Popular, nuevamente para llevar adelante a la candidatura de Allende, con el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido del Mapu, que es una división social cristiana de izquierda que viene de la democracia cristiana, la Acción Popular Independiente, el Partido Socialdemócrata, la Izquierda Cristiana, que es otro partido socialdemócrata que viene de la democracia cristiana, y la Izquierda Radical. Es decir, la izquierda tiene una vocación que está originada en la lucha antifascista de los años 30, 40, que, que tiene una vocación de alianza muy, muy fuerte, que es lo que va a sostener además a los gobiernos progresistas, a pesar de que no siempre triunfaron. Claramente no triunfaron en el 52, cuando salió elegido Noé Ibáñez, y no triunfaron en el 58, cuando salió elegido Jorge Alessandri, el hijo de Arturo Alessandri. Pero hay una vocación creciente de fusión, es decir, tiene una lógica de alianza, que además históricamente en varios casos se ha mantenido. Bien, vamos a dejar por acá porque los tiempos son los que tienen que ser para que no quedemos, para que la concentración se mantenga. Vamos a partir la clase siguiente hablando de cómo operó la derecha en este mundo. Ya vimos cómo operó el Partido Radical, moviéndose según las facciones de un lado para otro. La izquierda que tiene alianzas, vamos a ver más bien el carácter disperso de la derecha, que va a significar finalmente que este es un periodo muy progresista. Bien, les deseo un fin de semana descansado. Recuerden ir haciendo las lecturas para que no se les queden atrás a última hora. La próxima semana yo espero que volveremos a las clases presenciales, que siempre son más entretenidas, vernos directamente unos con otros y poder generar más participación, que es lo que genera este método. Pero bueno, que tengan muy buen fin de semana todas y todos, pásenlo bien y cuídense. Chao, profe, que Chao, esté chao. bien. Chao, profe. Ustedes también. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.